Vamos a iniciar entonces nuestra clase correspondiente al día de hoy, 20 de febrero, esperando que todo nos pueda salir bien el día de hoy. ¿Logran ver la pantalla? Ustedes me indican. Vamos a volverlo a presentar. Sí, profe, Sí, bien, bien, ahí está. Ahí ¿Sí logran está, verlo? profe. Sí, va, muy bien, excelente. Bueno, nuestro tema del día de hoy se denomina modelos matemáticos, ¿sí? Son las funciones esenciales, un catálogo de funciones esenciales. Un modelo matemático es una descripción matemática, a menudo por medio de una función o ecuación. Es un fenómeno real, como el tamaño de una población, por ejemplo, la demanda de un producto, la velocidad de un objeto que cae, y en fin, todo lo que observamos a nuestro alrededor se constituyen precisamente como una función esencial o elemental. Es decir, todas las situaciones que normalmente tenemos en la naturaleza se pueden describir mediante el uso de funciones esenciales. Por ejemplo, la velocidad de un objeto que cae, la concentración de un producto, una reacción química, ¿verdad? O la esperanza de vida de una persona al nacer, el costo de reducción de emisiones y en fin, todo lo que hemos y todo lo que aparece en la vida cotidiana precisamente se relaciona a una función, ¿sí? O sea que yo la puedo describir mediante una función. Hay muchos tipos diferentes de funciones. Estas se pueden utilizar para modelar relaciones observadas en el mundo real. En lo que sigue, pues vamos a analizar el comportamiento y las gráficas de funciones y daremos ejemplos de situaciones adecuadamente modeladas en ellas. Es decir, que ahora pues vamos a trabajar precisamente con el modelado de algunas funciones esenciales. Bueno, aquí hay un pequeño diagrama que básicamente me puede servir mucho al momento de modelar lo que es una función. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es que no se constituye, precisamente ahora lo que vamos a hacer es formular una función. Pero lo que sucede es que nos habíamos acostumbrado a realizar una función mediante una tabla de valores y no todo se debe realizar mediante una tabla. Todo básicamente está relacionado entre sí para poder formular lo que es una función. Entonces ya no vamos a construir tabla de valores, sino que ya solamente vamos a trabajar con las características esenciales de determinada función. Entonces, para poder modelar una función matemática, em, básicamente vamos a tener algo relacionado en el mundo real, ¿sí? Vamos a formular precisamente esa expresión, vamos a establecer el modelo matemático, vamos a resolver y vamos a formular las ecuaciones para predecir el mundo real. O sea que una función básicamente se utiliza para esto, una prueba en el mundo real utilizando un modelo matemático. Para eso sirven las funciones. Bueno, en particular, vamos a empezar a trabajar precisamente con lo que es un modelo lineal, ¿sí? Modelos lineales. Muy bien, cuando hablamos de modelos lineales, estamos hablando de funciones lineales. Aquí básicamente se constituye en algo importante la forma pendiente e intersección de una recta. A ver, ¿de qué se trata? Pues básicamente el modelo lineal recae sobre una ecuación en particular. Miren, si se recordarán, una función lineal pues tiene una forma descrita como esta, ¿sí? Y es igual a f de x y m por x más b. Entonces, la forma punto pendiente de una recta prácticamente se da de esta manera, m por x más b, donde m aquí significa la pendiente de la recta, es decir, qué tan inclinado está la recta en el plano. Recuérdense que hay rectas verticales, rectas horizontales y rectas inclinadas. Entonces, en particular, las rectas inclinadas se estudian mediante esta situación, m de x más b. Qué tan inclinada está la pendiente de una recta? O sea, qué tan inclinado se encuentra respecto a la horizontal. Y b viene siendo el intercepto en y, es decir, que la gráfica en particular pues va a tocar un punto en la vertical que está asociado perfectamente con el punto en y. Muy bien, a continuación entonces, si ustedes se recordarán, una función lineal tiene esta forma, ¿sí?
Entonces la voy a dibujar acá precisamente. Cuando hablamos de una función lineal, básicamente la forma que cumple es que es una línea recta, ¿sí? Es una línea recta que se encuentra precisamente inclinado. Miren, aquí lo tenemos. Tenemos la recta precisamente según la que se formula mediante un modelo lineal, ¿sí? Y esta función regularmente comienza desde el punto de origen 0. Miren, aquí está. El punto de origen de esa recta es 0 y esta se mueve precisamente en la vertical y precisamente en la horizontal. Bien, quiere decir que las funciones lineales básicamente se constituyen para la representación lineal de dicha situación. Aquí viene un ejemplo. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la expresión matemática de la función lineal para que nosotros mismos creemos un modelo en la representación de la vida real. Es decir, que ahora hay que dar un paso más. Si usted ya en algún momento determinado seguramente hizo una tabla de valores, seguramente evaluó la función y armó una gráfica. Ahora es todo lo contrario. Ahora no tenemos mayor información de esta cierta situación. Lo que vamos a hacer es construir un modelo matemático precisamente para ilustrar este fenómeno en particular. Habíamos dicho que todo lo que está en nuestro alrededor se modela mediante una función y por eso es importante ir mencionando esta característica. Como ejemplo, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿sí? Dice cuando, aquí está el problema, miren, un problema de aplicación. Cuando el aire seco se mueve hacia arriba, se expande y se enfría. Es decir, que si yo extiendo aire, ¿sí? El aire seco se mueve hacia arriba y eso constituye entonces una expansión y luego se enfría. Entonces, si la temperatura del suelo es 20 grados centígrados, o sea que tengo una altura de 0, ¿sí? Y la temperatura a 1 kilómetro, miren aquí ya tengo una altura, ¿sí? Es de 10 grados centígrados, exprese la temperatura T utilizando la siguiente situación, ¿sí? La temperatura T debe estar medido en grados centígrados y esta tiene que estar en función de la altura, o sea, dado en kilómetros, suponiendo que es un modelo lineal, el adecuado, el que yo voy a utilizar. Entonces vamos a resolver estas dos situaciones. Inciso A, pues me van a pedir que dibuje la gráfica de una función precisamente del inciso A, ¿sí? Ah, bueno, este sería el inciso B, perdón, por eso tenía ahí la designación de B. Entonces, nuestro inciso número A nos pide entonces que nosotros expresemos qué representa la pendiente de esa función que voy a estructurar, ¿sí? En el inciso B, que dibuje la gráfica de la función del inciso. Y C, cuál es la temperatura a 2.5 kilómetros de altura. Muy bien. Si ustedes se pueden dar cuenta, ahí ahora pues no me piden que yo arme una tabla de valores y que arme la gráfica de la función. No, no me dan ni una ecuación, no me dan ninguna tabla de valores, ¿sí? Pero sí me piden que grafique. Entonces, ¿cómo voy a poder hacer eso? Prácticamente siguiendo el modelo lineal. Dice que aquí que el modelo lineal es el adecuado. Y cuando hablamos de una función lineal, ahí se recuerda que estamos hablando de esta ecuación. Y igual a f de x igual a m por x más b. O sea, la pendiente de una recta, porque esta está inclinada. Muy bien. Entonces, número 1, de los datos que tenemos, vamos a extraer lo siguiente. Aquí hay datos, ¿sí? Dice la temperatura del suelo es 20 grados centígrados. Quiere decir que estos 20 grados centígrados se constituyen entonces en la altura, ¿sí? Es una pequeña primera altura, pero como el nivel del suelo, cuando yo estoy en el nivel del suelo, obviamente no estoy subiendo una magnitud, quiere decir que esa medida se constituye en h igual a 0. O sea que la altura número 1 sería h igual a 0. Es posible entonces que podamos establecer eso precisamente de esa manera. H sub 1 igual a 0. ¿Por qué? Porque básicamente constituye una altura 1. Si no estoy subiendo nada, es desde luego natural que ahí yo estoy diciendo que la altura 1 es igual a 0. ¿Por qué? Porque no estamos subiendo nada. ¿Sí? Pero como el aire a medida que sube se expande y se enfría, entonces a 1 kilómetro de altura, es decir, supóngase que
el aire se encontraba a 0 kilómetros de altura y ahí medía 20 grados centígrados. Cuando el aire se expande y sube, entonces tengo una nueva altura, ¿sí? Y básicamente esa altura vendría siendo precisamente el valor de h sub 2, que es igual entonces a 1 kilómetro de altura. Es decir, que a 20 o a 1 kilómetro de altura, yo tengo una altura 2 y ahí la temperatura es de 10 grados centígrados. Este otro dato sí es importante, ¿sí? Cuando el aire alcanza una temperatura de 10 grados centígrados, cuando la altura número 2 es igual a 1 kilómetro. Con lo cual esto viene a confirmar que precisamente a medida que el aire sube, se expande y se enfría, ¿sí? Entonces la altura número 2 en este momento vendría siendo entonces a 1 kilómetro. Ahí está, altura 2, que la escribo precisamente así, es 1 kilómetro. Entonces, al nivel del suelo, la temperatura es 20 grados centígrados. Pero como entre más altura alcance el aire, ¿sí? Entonces va a reducirse la temperatura. Es decir, la temperatura hacia arriba se expande y se enfría. A 1 kilómetro entonces, la temperatura viene siendo a 10 grados centígrados. Y aquí es donde ya viene el análisis. ¿Qué pasa después a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, a 4 kilómetros? ¿Qué pasa a unos 10 o 20 kilómetros de altura del suelo? ¿Qué tan frío está el aire? ¿Sí? Es lo que se está analizando acá. Y lo que me piden es que yo exprese una función de la altura eh, como una función lineal. Entonces, que la temperatura sea función de la altura. Aquí, si se ponen a razonar, básicamente la temperatura es una función lineal de la altura. ¿Por qué? Porque la temperatura depende de su magnitud y así será la altura que tenga. Es decir, ¿quién manda ahí? La altura, ¿sí? Ahí el dominio de la función es la altura, ¿sí? Porque entre más altura tengo, ¿sí? Entre más altura yo alcance, la temperatura va a bajar más. Y entre menos altura yo sube, entonces la temperatura no se enfría tanto, ¿sí? ¿Vamos comprendiendo? Ya hemos descubierto entonces que la temperatura es una función de la altura. Ahora establezcamos esto, pero en palabras. En palabras, entonces, me quedaría de la siguiente manera. Miren, si la función de la temperatura está en la altura, entonces voy a decir, la temperatura, ¿sí? Está en función de la altura. Ahí está, miren. Y básicamente se constituye un modelo preciso para estas circunstancias, ¿sí? La temperatura está en función de la altura, ¿sí? Porque entre más temperatura tenga, quiere decir que la altura no es mucho. Entre menos temperatura tenga, entonces la altura básicamente se ha despegado mucho del suelo, ¿sí? Muy bien, una vez con lo anterior entonces, vamos a poder escribir lo siguiente. Entonces se puede escribir como sigue, ¿sí? Bueno, aquí la función lineal pues se cumple para esta circunstancia, f de x que es igual a m de x más b. Ahí se recuerdan de que m expresa la pendiente de una recta y b el punto de intersección en una recta. Ahora bien, si no se recuerdan cómo se calcula básicamente la pendiente de una recta, prácticamente yo tengo aquí el significado. Miren, la pendiente de una recta tiene que ver con su elevación y su corrimiento. Elevación partido corrimiento son los dos fundamentos importantes. Quiere decir que si supongan que yo tenga una recta de pendiente 2/3, ojo, aquí la elevación tiene que ver con la y. Aquí el corrimiento tiene que ver con la X. Entonces, si me piden que yo exprese una pendiente de 2/3, significa que cuando yo me suba 2 unidades, me estoy corriendo 3 a la derecha. Si la pendiente es positiva, quiere decir que la pendiente o la recta se está inclinando hacia la derecha. Si la pendiente es negativa, entonces la recta se está inclinando, pero hacia la izquierda, ¿sí? Eso es algo en particular básico de comprender, ¿sí? Bien, solamente voy a trazar entonces la siguiente gráfica, así rapidito, porque aquí necesitamos precisamente de este fundamento. Disculpe, licenciada. Vean entonces, voy a trazar, dijimos que una
recta empieza su nacimiento, ¿sí? Comienza su trazo desde el origen. En el origen está el nacimiento de una recta, ¿sí? Una recta vertical, una recta que está, una recta horizontal inclinada. Miren, ahí está. Desde luego que yo voy a tener acá unidades. Miren, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Ahí está. Ahí están las unidades. Miren, ahí están las unidades en y aquí están las unidades en X. Ojo, esto solo lo estoy haciendo para que ustedes se recuerden básicamente cómo es que se constituye la pendiente de una recta. Muy bien, tracemos entonces. Yo voy a decir que esta pendiente básicamente va a tener 3 unidades de elevación y 3 de corrimiento. Es decir, que como la pendiente aquí es 2/3, significa entonces que por cada 2 unidades que yo suba, me estoy corriendo 3, ¿sí? Por 2 unidades que suban, ¿sí? Por 2 unidades que subo, me corro 3, ¿sí? ¿Hacia dónde me corro 3? Hacia la derecha. Entonces, vean la gráfica que he colocado aquí, ¿sí? Esta gráfica que la voy a marcar con color verde, ¿sí? Y la nueva gráfica la voy a introducir con otro color, ¿sí? Entonces aquí he colocado la posición verde. Bueno, muy bien. Esta misma gráfica yo la voy a correr y la voy a correr desde el origen. O sea que ahí en el origen yo voy a colocar un punto, ¿sí? Un punto de referencia. Aquí miren, ahí está. Ese es el punto importante que voy a mover precisamente para trabajar la pendiente de una recta. Significa entonces que en esta recta, en este punto, ¿sí? En esta recta que yo he colocado, ¿sí? Esta recta así inclinada, miren muy bien lo que voy a hacer entonces. La pendiente es 2/3 y hemos dicho que por 2 unidades que yo suba, me corro 3 a la derecha, ¿sí? Entonces estoy haciendo esto. Miren dónde estoy llevando el puntero de lo que les estoy mostrando. Lo estoy llevando al centro, ¿sí? Ahí en ese punto, básicamente va a pasar esto. Miren, por 2 unidades que yo suba, miren, estoy subiendo 2 unidades. ¿Ya se dieron cuenta? Por eso básicamente la estoy desplazando. Miren, estoy en el origen. Estoy subiendo 2 unidades, ¿sí? Por cada 2 unidades que yo suba, me corro 3 a la derecha. Entonces, subí 2. Miren muy bien la pantalla. 1 y 2. Me he corrido 2 hacia arriba. Y por 2 unidades que subo, me corro 3. 1, 2 y 3. Quiere decir que la nueva recta estaría en esa posición. Y por eso es que llevo una pendiente de 2/3. Y ahí voy a colocar esta nueva recta, pues yo la voy a dibujar o la voy a resaltar con un color naranja. Porque la recta original, si ustedes se recordarán, era precisamente aquí en el origen. ¿Ven? Significa entonces que yo llevo una pendiente ahí. Ahora sí, ya se recordaron cómo y cuál es el significado preciso de la pendiente de una recta. Porque sería en vano que yo les estuviera hablando de pendientes mientras ustedes no se recordarán precisamente cuál es ese significado. Ahora sí, aquí está el color verde de la recta original. Miren para dónde se movió la nueva recta entonces. Miren, ahí está inclinada entonces la recta. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, de acuerdo, una vez que hayamos recordado el fundamento de la pendiente de una recta, entonces volvamos al problema original, ¿sí? Ya hemos dicho que la función de la temperatura depende de la altura. Entonces, dada la ecuación de la línea vertical inclinada, ¿sí? M de X más B, pues yo la puedo transformar así. Estoy diciendo la temperatura depende de la altura. Y eso es igual a m por h más b. Miren, lo que estoy haciendo aquí es cambiar x precisamente por h. La estoy cambiando. De manera que donde encuentre x, yo voy a escribir h. Aquí miren, m de h. Porque la temperatura depende de la altura. Bueno, muy bien. Para la primera circunstancia, miren, aquí a los 20 grados centígrados llevo una altura de 0. Entonces, significa que yo puedo venir y puedo sustituir. Cuando la temperatura vale 20, entonces la altura no está subiendo. Cuando la temperatura es igual a 20, entonces quiere decir que no he subido nada. Estoy a nivel del suelo. Entonces, lo que puedo hacer aquí es sustituir. Miren,
yo voy a sustituir el valor de t igual a 20, ¿sí? Y de h igual a 0 en la ecuación de la recta que tiene una pendiente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la t? Vale 20. Entonces aquí miren, en lugar de b estoy escribiendo 20, ¿sí? Y eso es igual a la pendiente, ¿sí? Y la pendiente ahí básicamente se multiplica por el valor de h. ¿Cuánto vale la altura en ese punto? 0. Entonces aquí estoy al nivel del suelo, ¿sí? Al nivel del suelo. Obviamente ahí en el nivel del suelo pues no he subido nada. Por eso es que 20 es igual a m por 0 más b. Todo número multiplicado por 0 es 0. Por eso es que aquí esto se elimina y básicamente no tengo una pendiente. ¿Por qué no hay pendiente? Porque no he subido nada. ¿Por qué? Porque estoy al nivel del suelo. Significa ahí entonces que el punto de intercepción para B es igual a 20. ¿Sí? Significa entonces que la recta está en posición de la unidad de 20. Aquí específicamente. Bien, es decir que el eje y la gráfica toca el punto 20. Es decir que yo puedo venir y puedo trazar ya la pendiente de la recta. Miren, trazo un sistema de coordenadas. Aquí está, miren. Trazo un sistema de coordenadas. La vertical va a tener que ver con la temperatura. La vertical es la temperatura, ¿sí? Y la horizontal va a ser el nivel del suelo, ¿sí? Entonces, la altura. Trazo un sistema de coordenadas, entonces, cuya vertical viene siendo la temperatura y cuya horizontal viene siendo la altura, ¿sí? Ahí está prácticamente designado. Miren. Muy bien, en la vertical pues yo voy a colocar magnitudes de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. Y en la horizontal pues voy a tener ciertas alturas. Mucho ojo, entonces, puedo ubicar la recta en el nivel del suelo, ¿sí? Cuando la altura es igual a 0, o sea, cuando me encuentro aquí, quiere decir que la temperatura es igual a 20. Es decir, que la recta está inclinado en ese punto, pero en 20. Es decir, que toca el punto de intersección 20. Quiere decir que la recta es esta, miren. Aquí. ¿Están comprendiendo? Es una recta inclinada, ¿sí? Que tiene una pendiente. Y básicamente la recta en ese momento está posicionándose en T igual a 20 grados, que viene siendo el punto de intersección en Y. Porque dijimos que B corresponde al punto de intersección en B. Miren, aquí está. B igual a 20, ¿sí? Y por eso es que ahí está la primera conclusión. El eje de la vertical o el eje de la gráfica toca el punto 20. Ahí está, miren. Quiere decir que la recta está inclinado pasando por el punto 20. ¿Vamos bien hasta ahí? En el nivel del suelo, ¿sí? En el nivel del suelo prácticamente. Estamos creando, ya se recuerdan, estamos creando un modelo lineal para esta situación, ¿sí? Bueno, entonces ahora pues sería momento de analizar qué pasa a 1 kilómetro de altura, ¿sí? Ya vimos entonces que al nivel del suelo yo tengo precisamente una altura 0 y ahí la temperatura es igual a 20. Por eso es que la recta precisamente está en 20, ¿sí? O sea, no puede subir más si el nivel del suelo es 0. O sea, no puedo venir y colocar la recta hasta, ¿qué? Hasta 40. O no puedo venir y colocar la recta en, por ejemplo, en 10. No se puede. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque al nivel del suelo de 0 kilómetros de altura, pues desde luego que la temperatura está en 20, ¿sí? Y por eso es que la recta está inclinada precisamente en 20, ¿sí? No podemos cambiar precisamente esa situación. Muy bien, pero ahora analicemos qué pasa a 1 kilómetro de altura. Ya analizamos qué es lo que pasa precisamente a 0 grados, es decir, a 0 altura, es decir, al nivel de altura igual a 0, ¿sí? Muy bien, ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura es igual a 20? A una altura de 1 kilómetro. Bien, ¿qué pasa entonces? Analicemos las situaciones. A 1 kilómetro de altura, ahí la temperatura dice que es igual a 10 grados centígrados. ¿Sí? Aquí. A una altura, ¿sí? De 1 kilómetro, la temperatura creció a 10 grados centígrados. Estaba en 20 y bajó a 10 grados centígrados. ¿Sí?
a 1 kilómetro de altura, es decir, a 1 kilómetro o a una altura de h sub 2, ¿sí? Aquí la voy a colocar. Miren, aquí, h sub 2, que va a ser igual entonces a 1 kilómetro. Bueno, muy bien. Ahora nuevamente traigo la ecuación correspondiente del modelo que estamos utilizando. Ahí se recuerdan, la temperatura es igual precisamente a m por h más 2, ¿sí? Esta es la que estoy utilizando, ¿sí? Porque ya sustituí precisamente el modelo por lo que está sucediendo ahí, ¿sí? O sea que nuevamente voy a utilizar esta expresión. En lugar de T voy a escribir 10 porque son 10 grados centígrados. Y entonces aquí la altura ya cambia, que es 1. ¿Por qué? Porque es a 1 kilómetro de altura. Y a eso le sumo 20. Significa entonces que debo resolver la pequeña ecuación que ahí se me forma, ¿sí? Me quedaría m por 1, pues es m, ¿verdad? Aquí está. Y a eso le sumo 20 unidades. Es decir, que 20 la resto en ambos lados, ¿sí? Significa entonces que 20 pues se resta en ambos lados y me quedaría entonces en 10 menos 20. A 10 le resto 20, pues me quedaría menos 10. Dos números con signos contrarios se restan y se le coloca el signo del mayor. A 10 le resto 20, entonces me quedaría menos 10. Menos 10 entonces constituye el valor de m, ¿sí? Bueno, aquí la pendiente es negativa, ¿sí? Y significa entonces que en particular se está inclinando precisamente 10 unidades. Significa entonces que la pendiente en realidad se forma así. Si la pendiente es igual a menos 10, quiere decir que en realidad su interpretación vendría siendo la siguiente. M entonces es igual a menos 10, la pendiente. Pero todo número entero, pues puedo venir y agregarle el denominador 1. Miren, entonces a 10, pues le estoy agregando la magnitud 1, negativa. Significa entonces que lo que sucede aquí es, ahí se recuerdan, elevación y corrimiento. Es decir, que la interpretación de esta pendiente es la siguiente. Por 10 unidades que subo, ¿sí? Estoy corriéndome, ¿sí? Una unidad, pero a la recuérdense que estamos siguiendo el modelo matemático aquí. Me preguntan, ¿a qué temperatura llega el aire cuando yo estoy a 2.5 kilómetros? El modelo es esto, T de H igual a menos 10 por H más 20, ¿sí? Entonces, aquí la altura pues va a depender del cambio, desde luego, de la altura, ¿sí? Entonces sería menos 10 por 2.5, que sería básicamente la altura en ese momento. Entonces, menos 10 por 2.5 es menos 25. Y a eso le sumo 20, menos 25 más 20, menos 5 grados centígrados. Es decir, que a una temperatura, o a una altura, perdón, de 2.5 kilómetros, la temperatura decrece a menos 5 grados centígrados. Esa sería entonces la situación matemática ahí. Así rapidito, por cuestiones de tiempo, así rapidito voy a mostrarles el trabajo que van a tener para esta semana. Bien, voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a compartir otra. Aquí miren. Entonces, para que vayan desarrollando la tarea o el ejercicio de esta semana, de la semana del 20, sería prácticamente esta, miren. Ahí está el contenido teórico, ¿sí? Y básicamente tenemos aquí nuestro trabajo. Miren, hoja del trabajo de 20 de febrero. Es el ejercicio 1.2, página del libro 33. Ahí están los numerales que van a resolver. Y básicamente ahí están los ejercicios, ¿sí? Bueno, muy bien.